no las cosas a veces, profe, Bueno, sí. vamos entonces a comenzar hoy nuestro encuentro tutorial. En un momentico, vamos aquí por favor. Bueno muchachos, quiero darles un saludo muy especial, desearles una feliz noche, agradecerles por estar hoy en este encuentro tutorial de ética profesional. Deseándoles desde Uniremington que todos se encuentren muy bien de salud, que estén bien, que estén lo más importante, la salud, los que están trabajando a cuidarse mucho. Y hoy, como ahora 8 días no tuvimos tutoría, entonces hoy vamos a trabajar un poquitico más largo, pero no nos vamos a demorar tanto. Vamos a hablar de la importancia que tienen los códigos éticos. Vamos a ver dos muéstricas por ahí de un código ético, el del contador público, y vamos a ver el código ético del tecnólogo en logística. Y además de eso, pues hoy vamos a hacer el examen final. El examen final son 5 preguntitas, todas son 5 preguntas abiertas y son respuestas muy personales. Bueno, además de eso, pues decirles que los felicito, han hecho un esfuerzo muy grande, la universidad lo ha reconocido, porque yo sé que muchos en el transcurso de la semana con los que he podido hablar me han dicho, don Carlos, me ha hecho mucha falta la universidad, mis compañeros, el de pronto el ir. Yo sé que es difícil, pero esos son los avatares de la vida y tenemos que estar preparados. Y por eso los temas que manejamos durante estos 8 encuentros tutoriales, donde sencillamente lo único que logro como tutor es que cada uno descubra lo mejor de sí, que cada uno descubra esa grandeza y que cada uno tenga ese amor propio que nos debe caracterizar. Juan David Giraldo, bienvenido. Un amor propio que nos debe caracterizar, ¿por qué? Porque la vida es una, y en la medida que lo disfrutemos, que aprendamos a disfrutar esa vida de manera intensa, y que no nos quede nada grande, que todo nos quede a la altura de las circunstancias, yo sé que vamos a encontrar esa felicidad que de pronto por allá al comienzo hablábamos cuando respondimos a esa pregunta tan cuestionante de quién soy yo. Sé que las dificultades van a aparecer, sé que la vida no es fácil, la vida es difícil, pero lo más importante es estar preparados. Y yo espero, las reflexiones que me han enviado algunos estudiantes muy bonitas, reflexiones muy profundas, reflexiones que realmente quedo contento con lo que hemos hecho en el transcurso del taller, del módulo. Y entonces hoy nos vamos para lo de los códigos éticos. Entonces voy a comenzar, voy a compartirles la pantalla y entonces para de una vez ir mirando lo de los códigos éticos. Aquí está. Vamos, por favor me dicen cuando ya la visualicen. ¿Ya la tienen en pantalla? No, señor, ya. Bueno, entonces es un tema muy interesante. Los códigos éticos, yo lo había programado para 8 días, pero no contaba de que, pues, que era día de fiesta, entonces hoy es junio 1. Entonces vamos a hablar de los códigos éticos. ¿Qué son los códigos éticos profesionales? Todas las profesiones que han alcanzado un nivel de organización tienen su ética específica, o sea, sus valores éticos. Esta comprende un conjunto de normas de comportamiento que se sintetiza en un código de ética profesional, el cual se caracteriza por su obligatoriedad moral. Entonces ya habíamos visto la relación estrecha que hay entre ética, valores y moral, que es cuando tenemos a través de la razón y del juicio de calificar todos esos valores nuestros si son buenos o son malos.
El código ético es una declaración formal de los principios y valores de una organización o colectivo profesional y de las reglas éticas que los profesionales deben cumplir. Un código ético, vuelvo y les digo, como declaración formal, allí están reunidos todos ese tipo de comportamientos que tenemos que tener en relación a la ética, cómo debe ser nuestro actuar, cómo debemos de vivir cada momento que la organización o nuestra misma profesión nos lo exija. Y por último, los códigos deontológicos, que son los códigos éticos, comprenden normas, principios y valores morales. Entonces, esos valores o códigos éticos son los que desde ahora van a empezar ustedes los van a empezar a ver al final de su carrera. ¿Cuando qué? Cuando en todas las empresas, cuando uno llega, hay un reglamento interno de trabajo y además de eso, por ejemplo, si aquí hay de pronto uno de contaduría, van a ver cada junta, por ejemplo, la Junta Seccional de Contadores, califica todo su accionar como profesional a través de ese código ético. Lo mismo para los tecnólogos, lo mismo para los ingenieros de sistemas, lo mismo para los administradores. La ética, entonces ya habíamos dicho que es la rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de todas las personas y de los grupos, así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una sociedad determinada. Por tanto, la ética profesional es la parte de la ética, hace parte de la ética que rige el comportamiento de toda persona en su ejercicio, en su profesión, en su ejercicio profesional. Sin duda, estamos ante una de las ramas más diversificadas de la ética. Por ejemplo, para los administradores de empresas, no existe un código ético básico, lo hay de una manera muy generalizada, los que le imponga la empresa, pero por lo tanto corresponde a las empresas entonces definir sus propios códigos de conducta que el administrador de empresas tiene que cumplir. Por tanto, los códigos de conducta son normas dictadas en la mayoría de los casos de forma unilateral por parte de las empresas cuya aplicación entonces va a ver determinada en todos los procesos de verificación externos. Vamos a definir el concepto de un código ético. Para lograr una mayor especialización del campo de acción de la ética, entonces se utilizan los códigos de ética, los cuales no son más que una compilación, una reunión de las normas y reglas que determinan el comportamiento ideal o más apropiado para un grupo específico de profesionales. Las reglas de este código pueden estar escritas, como en los casos de la medicina o el derecho, o ser implícitas. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Para el médico, cuando se gradúa, hace el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es todo un código ético y de moral, donde sencillamente él se compromete a salvar, a dar lo mejor de sí para salvar la vida de una persona. El abogado también tiene un código ético y este código ético es vigilado por el mismo Estado a través de una jurisprudencia donde a él, en caso de que, por ejemplo, cometa algún error en su ejercicio profesional, por esto puede ser sancionado, puede ser castigado. Uno cuando, yo por ejemplo que tengo un hijo abogado, cada que voy a los juzgados, veo, dice ahí un listadito que dice abogados sancionados, que no pueden ejercer. Entonces es muy triste ver esas personas que están sancionadas y que no pueden ejercer, están sancionados por el Consejo de Judicatura, así se llama Consejo de Judicatura, están sancionados 2, 3, 6 meses y algunos con la suspensión total de la tarjeta profesional. En el caso de los médicos también pasa eso, donde están sancionados. En el caso de los contadores públicos, que estas son las tres profesiones, tanto el contador como el abogado y como el médico son los únicos que dan fe pública. Cuando firman un acto, por ejemplo, un ejercicio contable que han hecho un balance de pérdidas y ganancias y, por ejemplo, allí él coloca su firma y su código, entonces está dando fe pública de lo que allí está escrito, es cierto.
Entonces, un código es una afirmación formal de los principios que definen los estándares del comportamiento específico de una compañía. Por lo general no contiene todas las normas implícitas del comportamiento, o sea, cómo se debe comportar. Normalmente es de una manera muy general, porque se sobreentiende que toda persona, escuchen pues esto, que llega a un grado de profesional posee cierta formación y criterio que se debe o no se debe hacer durante su desempeño profesional. Pero les quiero hacer un comentario. Es muy triste que, por ejemplo, hay universidades que, por ejemplo, no tienen dentro de sus pensum académicos ética. O como el caso a mí me pasó en otra universidad donde me dejaron el código de ética al final, cuando todo el mundo terminaba materias tenía que ver, es más, no se llamaba el curso de ética profesional, sino que se llamaba el curso de gerencia espiritual. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las dimensiones del ser humano, la parte que ocupa la espiritualidad? Entonces, es muy importante eso. Y, por ejemplo, ahí tenía estudiantes de todas las áreas, de enfermería, de psiquiatría, tenía de enfermería, de negocios internacionales, de contaduría. Y yo les decía, bueno, ustedes ya se graduaron, se van a graduar, ya tienen todos los conocimientos, pero ¿cómo anda su vida personal? ¿Cómo va a gerenciar usted su propia vida? Y aquí es donde se encuentran los verdaderos tropiezos. Es muy triste y lamentable encontrar en la vida profesional personas que me van a perdonar lo que voy a decir. Son excelentes profesionales, pero su vida personal es todo un fracaso, es todo un lastre. Son personas que en lo personal dejan mucho que desear. Sencillamente, ¿por qué? Porque no es que no hubieran visto el módulo de ética, listo, no lo vieron, pero no construyeron realmente un proyecto de vida fundamentado en los valores éticos. Entonces aquí es donde se empiezan a presentar bastantes dificultades y hay personas que sencillamente dicen, no, es que yo no lo sabía. Por ejemplo, yo les contaba en una clase pasada que tengo un gran amigo, el doctor Francisco, en la oficina del trabajo, en el Ministerio de Trabajo, y me comentaba que muchas veces las quejas que dan a nivel directivo son por comportamientos que a la empresa se le salen de las manos de sus funcionarios. Porque sencillamente, ahora cuando hablemos de la tradicionalidad de los valores, la mayoría de las empresas, uno que conoce, por ejemplo, a don Luis Alfredo Hoyos, el gerente de Frisbee, a don Alfonso Castillo, el dueño de Gino Pascali, a algunos empresarios de la ciudad, a don Arturo Calle, uno sabe que ellos tienen unos principios éticos que van de acuerdo a sus tradiciones, pero son personas muy moralistas y que les gusta, trabajan sobre varios conceptos, la honestidad, la responsabilidad, el cumplimiento, pero resulta de que hay muchas personas en el mundo de hoy que los valores han pasado a un segundo plano. Y entonces uno tiene que estar en todo momento mostrando un gran ejemplo. ¿Cómo qué? Como profesional. ¿Para qué? Para otras generaciones futuras y también para aquellos empleados que donde usted de pronto ejerce un liderazgo y donde usted, por ejemplo, a futuro va a ser un profesional en esa área y usted es el que está llamado a dar ejemplo. ¿Qué es un código de ética? Un código de ética entonces es un documento que reúne las normas, los criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, especialmente en lo que se concierne a la ética. Se trata de mecanismos de autorregulación, o sea, donde usted se tiene que autorregular, que junto a estatutos, libros de estilo, convenios o otros instrumentos, fijan los límites de lo aceptable en el ejercicio de una profesión determinada. Los reglamentos internos de trabajo no solamente están escritos y reglamentados para las personas administrativas, no es para todos, desde la persona que tiene el cargo más raso hasta el gerente de la compañía. Existen numerosos códigos de ética, de cumplimiento obligatorio para todos los que estén formalmente reconocidos como profesionales del área en cuestión. Se aplican especialmente a quienes pertenecen a algún tipo de colegiatura profesional o u organización semejante.
ya que estas entidades se ocuparán de estandarizar y fomentar un cuidadoso ejercicio profesional. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas, anteriormente los ingenieros industriales no tenían código ético, ahora ya tienen un código ético. Y para la tarjeta profesional hay que llevar alguna documentación que tiene que ver y esa tarjeta profesional se puede perder por esos comportamientos éticos. El incumplimiento de los códigos éticos suelen acarrear sanciones, suspensiones o rechazo entre los pares profesionales, como es en el caso de las empresas y organizaciones. No es fácil establecer el concepto de lo que es o no es ético. En efecto, la ética para las empresas va mucho más allá de las leyes vigentes, es decir, que ciertas actividades que pueden ser consideradas legales, pero no por ellos éticas. Por ejemplo, el trabajo infantil puede ser legal para muchas personas. No, es que en medio de la necesidad me tocó colocar el niño a trabajar, pero yo, por ejemplo, digo que no es legal. Pero sin duda, esta práctica es mala para la sociedad, porque los niños, a mí muchas personas me han preguntado, pero es que el niño en vacaciones puede estudiar, no es que el niño debe dedicarse es a descansar después de toda su parte académica, después de haber aprendido. El niño necesita esos espacios de recreación, pero no trabajar. Por tanto, el hecho de actuar conforme a la ley y a los reglamentos establecidos es solo una parte del comportamiento ético. Entonces, por eso la ética va más allá. La subjetividad de la ética, su variación de una sociedad a otra. Cada sociedad, grupo, empresa juzga de distintas maneras las diferentes actividades y procesos en función de sus valores culturales, particulares, sus intereses particulares, las circunstancias y específicas, la influencia del medio, lo que puede dar lugar a diversas polémicas acerca de lo que es y no es ético. Entonces allí, por ejemplo, en la mayoría de las empresas, yo sé que algunos trabajan en empresas grandes donde existe el departamento de relaciones industriales o el de talento humano, donde cuando se tiene que sancionar, normalmente las sanciones de una empresa están fundamentadas como en qué. Normalmente están fundamentadas en el incumplimiento laboral, personas que fingen, por ejemplo, estar enfermas para faltar al trabajo, personas que, por ejemplo, fingen estar enfermas para no hacer actividades dentro del trabajo. Otras, por ejemplo, se excusan dentro del fuero sindical que les da el sindicato en aquellas empresas donde hay sindicato para no realizar ninguna actividad. Y sencillamente otras personas se dedican, como pasa en las universidades, y yo ya le había comentado anteriormente esto, a hacer bullying y hacer de pronto cosas indebidas, por ejemplo, la copia en un examen, también la situación de llegar tarde. El ser humano es muy complejo, muchachos, porque uno, por ejemplo, uno no debería de estar ya a nivel universitario llamando la atención, que esto no suena a regaño, de que venga, cumplamos con los trabajos, cumplamos con nuestros ejercicios, lo que los colocan. Sabemos que a veces, muchas veces el trabajo, y yo sé que yo hice una carrera profesional, yo tengo dos carreras profesionales y una la hice en la noche que fue economía y la otra que fue la licenciatura en ciencias religiosas, la hice sí presencial y yo las dos presenciales, pero una en la noche que tenía que hacer un esfuerzo muy grande porque tenía que llegar del trabajo a cumplir con mis tareas y mis trabajos de la carrera. Y a mí me tocaba acostarme muy tarde, 2, 3 de la mañana, y otras veces levantarme a las 6, 7 de la mañana porque tenía que ir al trabajo. Entonces, todo es un compromiso, exige en cada uno ese compromiso de que estoy haciendo mi carrera profesional. Entonces, de allí es donde aparecen varias polémicas en relación de lo que es y no es ético y de lo que es y no es responsable y cómo debe ser mi actuar. Por ejemplo, aquí traje un ejemplo. Una empresa puede considerar que no es faltar a la ética deslocalizar la producción a países con menos nivel salarial. Escogí este ejemplo, ¿por qué? Porque está pasando. Grandes compañías colombianas como Toto, como don Arturo Calle, don Alfonso Castillo en Gino Pascalino lo ha hecho y ha tratado de mantener sus operarias y todo
con su marquilla, pero muchos empresarios colombianos están mandando a rehacer su ropa al extranjero. ¿Por qué? Porque le sale mucho más barato. Y entonces uno dice, venga, pero ¿y usted por qué no apoya la industria nacional? No, es que mi producto nuevamente regresa, ya fabricado. Lo que pasa es que lo mando a fabricar a más bajo costo. Eso puede sonar como, como, como un aspecto de falta de ética. Entonces, deslocalizar la producción a países con menos nivel salarial. Cierto es que se benefician los accionistas de la compañía, quienes perciben mayores beneficios económicos, los distribuidores porque tienen precios más competitivos, a los clientes porque tienen una mejor oferta y a sus empleados porque tienen mayor estabilidad laboral y a mejorar sueldos del país receptor. ¿Qué es lo que pasa? Que los empleados que son de confianza, que son al sector administrativo, pues no tienen ningún problema. Los que sufren son los empleados de planta, que ya hoy en día, yo recuerdo cuando don Arturo Calle llegó a tener en Pereira 5 o 6 factorías donde producía sus prendas. Ahora creo que tiene una sola factoría, creo que tiene una o dos, no tiene más. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro lo traen del exterior. Toto, que tenía una fábrica muy grande en Medellín, creo que hoy pasó a una planta donde ya recibe los morrales prácticamente listos y sencillamente se encargan de su distribución. Ahí dicen, por ejemplo, que a los clientes porque tienen una mejor oferta. Yo digo que sí podemos tener una mayor oferta en el sentido de que encontramos más variedad de artículos y todo eso. Pero la pregunta dudosa viene a mí. ¿Los productos que mandamos a hacer al exterior sí son de buena calidad? Eso cada uno de ustedes lo puede responder. Caso pasa con Falabella. Falabella, cuando llegó a Colombia, decía que eran productos propios. Y resulta que cuando uno empezaba a ver las camisetas, sí, muy baratas y todo eso, made in China, usted sabe el problema que tienen los chinos, que a los chinos tienen fama de mentirosos y no se les puede creer todo. Y ellos tienen varias líneas de producción, una de primera, una de segunda y una de tercera. Y la de tercera es como cuando yo les contaba a ustedes que fui a comprar un alicate y compré un alicate de 5.000 pesos. Ustedes ya se imaginan que me duró el alicate de 5.000 pesos. En la primera apretada el alicate se reventó. Luego me tocó comprar uno de 35.000 pesos, corneta, marca nacional, y ese sí es un alicate que funciona, de mucho más calidad. Entonces allí es muy arriesgado por el concepto ético tratar de jugar con la calidad de un producto sencillamente porque yo lo mando a hacer al exterior y de pronto me puede salir más económico pues el proceso de producción, pero resulta y el proceso de calidad ¿dónde queda? Entonces allí es donde debemos de mirar realmente si esos juegos éticos si son buenos o son malos. Pero quizás sindicatos o algunas asociaciones del país de origen no piensen lo mismo. Acusen a esta empresa de no ser ética porque genera paro en el país de origen y porque genera o promueve directa o indirectamente la explotación en países del segundo o tercer mundo al pagar menos que en el país de origen. Por ejemplo, hay un caso muy específico cuando la gente se iba al exterior. A mí me decían, es que el sueño americano. Y yo le decía, olvídense que eso no es tan sueño americano. Y lo pude comprobar, eso no es sueño americano. Porque usted trabajando, imagínense, 6 de la mañana a 2 de la tarde y consigue un trabajo de 2 a 10 de la noche. Y usted llega a las 11 o 12 de la noche a su casa para volverse a levantar a las 6 de la mañana. Y usted no tiene la oportunidad consígase 2 trabajos en Colombia y verá que va a vivir muy bueno. Hágale el mismo esfuerzo que uno hace en el exterior. Entonces ya empezamos a ver de que eso no era sueño americano, sino la pesadilla americana. ¿Por qué? Porque la gente tiene que concientizarse de eso, de que muchas veces cuando uno, por ejemplo, en Colombia a veces nos ilusionamos muy fácil de el problema que tuvimos con el problema del narcotráfico, ese deseo de ganar la plata fácilmente. Eso fue un error. Y entonces eso hizo de que muchas personas, no, a mí habían estudiantes que me decían, muchachos, ¿para qué? ¿Vale la pena estudiar? Yo, claro, por crecimiento personal. Y qué importante es que tú tengas una profesión y en medio de esa profesión tú empieces a generar ingresos de los cuales tú mismo te sientas satisfecho. Entonces las cuestiones que tienen que ver con la ética
a menudo son ambiguas. Hay y habrá situaciones en las que algunos podrían considerar que las actividades son inapropiadas o carentes de ética, en tanto que otros lo consideran aceptables. O sea, lo que ya hemos hablado tanto, lo que para unos es bueno, para otros es malo. Incluso podría darse el caso de que una misma actividad podría considerarse como ética en un momento dado y no ética en otro momento. Por tanto, es recomendable que las empresas tengan códigos éticos con la finalidad de dar a conocer cuáles son las prácticas que la empresa considera aceptables y aquellas que no, con la finalidad de reducir al mínimo la emisión de juicios ambiguos. Miren, por ejemplo, yo sé que muchos que trabajan en grandes empresas están los valores corporativos de la empresa. Por ejemplo, uno ha oído hablar a los empresarios de Pereira y dicen, no, uno de los valores corporativos de mi empresa es la honestidad, listo. Otro, la responsabilidad. Otro habla, dice, no, para mí lo más importante es la calidad del producto. Para mí lo más importante es poder yo brindar trabajo a los pereiranos. Eso está bien, pero resulta de que muchas veces todos esos valores corporativos y éticos son echados por la borda cuando por X o Y motivo. Yo recuerdo cuando yo hace muchos años trabajé en una fábrica de confección que yo era el jefe de producción y trabajamos con Zara Internacional, una empresa de Miami que mandaba a fabricar los productos Bobby Brook, que eran unos jeans y unos enterizos muy bonitos. Y había que detallar muy bien la carta de colores y la puntada, el número de pulgadas por puntada. Y recuerdo que en uno de esos casos llegó un trabajo y a mí me pasó desapercibido. Y la supervisora lo cogió y lo pasó a producción. Y cuando yo a los 2 o 3 días empecé a revisar nuevamente el proceso de producción, me encontré, venga, pero esto ¿cuándo entró? Ah, que tal día, doctor Carlos, venga, pero tráigame una prenda. Y resulta que nosotros teníamos unos instrumentos para medir el número de puntadas y todo. Y cuando le digo yo a la supervisora, a mí me da mucha pena, pero este trabajo, todo este lote, eran más de 4.000 prendas, hay que desbaratarlas, totalmente, todas. ¿Por qué? Porque no se cumple con la carta de colores y con la carta que la empresa pidió. Pero ¿cómo nos va a hacer eso? Yo era el malo de la película en ese momento, pero dentro de mi código ético había que hacerlo, porque yo no podía enviar a Estados Unidos una producción nacional, o sea, una producción que había sido confiada a Nicole para que nosotros la hiciéramos bien y iba totalmente mal. Ustedes no saben, me tocó hacer horas extras y todo, y finalmente tuvimos que desbaratar y nuevamente volver a armar para poder entregar el producto que era. Claro, la gente cuestiona, la gente dice, les dio rabia, el sindicato molestó mucho y todo esto, pero había que cumplir con lo encomendado. Características de un código de ética. Los códigos de ética son de tipo normativo, obligatorio y ético. Comprenden un marco de reglas para controlar la conducta de las personas. Oiga pues, la conducta. Su incumplimiento conduce a sanciones profesionales y a un enorme desprestigio dentro de una comunidad colegial. Usted no sabe lo que significa para un abogado, para un contador o para un médico que hubiese sido sancionado. Pero no necesariamente acarrea sanciones punibles por ley, dependiendo del caso. En el caso de los abogados, sí. En el caso de los contadores públicos, cuando cometen un error y la DIAN puede elevar sanciones de tipo penal contra la persona que comete. Y mire que también para nosotros los ciudadanos, cuando se evaden impuestos, a nosotros ese comportamiento ético de evadir nos puede llevar también a la cárcel. Por otro lado, en un código de ética suele haber guías para la gestión del trabajo, las comunicaciones, la toma de decisiones y otros aspectos que comprometen la calidad de la vida profesional. En ocasiones puede consistir en un código de conducta, la misma vestimenta o la vida dentro de una empresa u una organización. Miren, yo me he quedado aterrado, muchachos. Eh,
yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas de la ciudad y he sido invitado a seminarios, talleres y todo eso. Y para mí ha sido muy lamentable lo que yo les comentaba ahora, cuando comenzamos este encuentro tutorial, que son excelentes profesionales, pero su vida personal es todo un fiasco. Es el caso, por ejemplo, he visto abogados que uno los ve cachacos en la calle, en los juzgados y todo eso, y cuando los ve uno es que borrachos en la calle. O sea, su comportamiento personal no está a la altura de su profesión. La forma de uno vestirse tiene que estar a la altura de nuestra profesión. La forma de nuestra tiene que estar a la altura de nuestra dignidad. ¿Se acuerda que ya vimos ese caso de la dignidad humana? Y por ejemplo, hay empresas que son muy exigentes en eso. Por ejemplo, en la universidad tuvimos un tiempo, hay que venir a trabajar con corbata. Uno tiene que respetar, es una norma de la universidad donde se nos exige. Es como ustedes trabajan con una empresa y hay que respetar el uniforme de la empresa, independientemente. A veces somos muy duros para criticar. No, es que ese color, es que esas camisas, es que a mí no me gustan los zapatos que nos dieron, los jeans que nos dieron. Sí, pero si ya lo escogieron, no queda más de otra que ponérselo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la vestimenta de una empresa es la que identifica a todos sus trabajadores, gustenos o no nos gusten. Entonces, mucho cuidado con eso. Importancia y beneficios de un código de ética. La ética es una parte fundamental de la vida profesional, ya que brinda a la colectividad colegiala un conjunto de normas que garantizan lo más posible su buena reputación, especialmente en aquellos casos en que la vida física, emocional y social de los clientes depende del riguroso comportamiento de sus profesionales. En consecuencia, los códigos de ética brindan al público una serie de lineamientos esperables de un buen profesional. Cuando he dado charlas para UNE, cuando he dado charlas para Bianca, cuando he dado charlas para empresas, para Casa López, para Ciscar, en relación a los comportamientos de los empleados, siempre recurro, yo le pregunto al gerente, ¿hay buzón de sugerencias? Ah, sí, don Carlos. Miremos el buzón de sugerencias, en qué están fallando los empleados. Y las personas son muy duras. Que fui muy atendido porque la niña muy igualada me contestó muy feo. Tenemos que, y yo, por ejemplo, yo le decía al gerente, listo, se cometieron errores, pero también tenemos que pensar en la situación en la que se encontraba esa persona ese día. A mí me pasó un caso muy claro. Un buen día arrimé la 14 y resulta de que pues las cajeras tienen que ser desconfiadas con su dinero. Pero me pasó un caso muy puntual. Pagué 32 mil pesos y me tenían que dar una devuelta de 18.000 pesos. Y resulta que le entregué un billete de 50 a la cajera. La cajera cogió el billete, lo revisó, lo metió a la maquinita de revisión, lo miró, volvió y lo miraba a la trasluz y todo eso. Cuando yo vi que ella se lo pasó al niño que empaca, al pelado que empaca la mercancía. Ese billete está bueno. El pelado lo cogió, lo revisó y dijo, ¡uf! Buenísimo. Cuando yo pensé que la pelada me iba a devolver, la funcionaria, llega y le prende la luz de la caja. Y entonces yo le dije, niña, me va a despachar. Y me dijo, no, es que estoy llamando a la supervisora. Y entonces yo le dije, ¿y qué le pasó? Y me dijo, no, es que tengo como dudas del billete. Y le dije, ah, bueno. Llamó a la supervisora y la supervisora apenas llegó, cogió el billete en la mano y todo eso. Nuevamente entonces le dijo, no, este billete está bien, tranquila. Y resulta que la pelada me devolvió, pero ella no esperaba cuál iba a ser mi comportamiento de respuesta a lo que había pasado. Pues ríanse lo que hice. Cogí, me devolví un billete de 10.000, uno de 5.000, un billete de 2.000 y una moneda de 1.000. Y yo empecé a hacer lo mismo. Es más, ¿sabe qué le dije a la muchachita de la caja? Le dije, por favor, tú me haces el favor y me revisas este billete de 10 mío, pero es que yo se lo estoy dando. Y pero es que yo también necesito revisar el dinero que usted me devuelve. Ah, es que usted está dudando de mí. Señorita, así como usted dudó de mí, perdóneme, pero yo también puedo dudar de usted. Y entonces, para que le diera más rabia, ¿sabe a quién le pasó el billete? Al pelado que le ayuda a ella. Ríanse
la pelada cómo se descompuso. Ríanse la pelada en la situación de histeria en que entró. Yo no soy una ladrona. Yo le dije, señorita, es que yo no le estoy diciendo que usted es una ladrona. Le estoy diciendo, estoy haciendo lo mismo que usted hizo cuando yo le pasé el billete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el público, las personas a veces no esperan, por ejemplo, uno cuando trabaja en una empresa y cuando se atiende de público, uno tiene que estar, mejor dicho, de una estabilidad emocional y psíquica impresionante. ¿Para qué? Para no dejarse de pronto envolver en situaciones de códigos éticos, donde la gente lo va a mal juzgar a uno y también uno pueda mal juzgar a alguien. Pero eso, por ejemplo, en todos los departamentos de servicio al cliente normalmente pasa. Y uno, yo digo que lo más importante es aprender a conocer las personas. En el caso empresarial es todavía más importante contar con un código de ética que garantice la armonía profesional y en ocasiones personal. Y esa armonía personal, vuelvo y les digo, usted tiene que estar a la altura de su profesión, a la altura de su comportamiento personal. Hay personas que son muy agresivas, muy contestonas, hay personas que yo no me dejo, es que yo no. Mire, trate de ser una persona no pasiva, no aguante, pero sencillamente trate ni de vulnerar los derechos de otros, ni que vulneren los suyos. Y trate de tener unos comportamientos éticos que estén a la altura de las circunstancias entre los integrantes de cada equipo de trabajo, de modo que los asuntos individuales no afecten la operatividad del engranaje organizacional completo. ¿Qué pasa en muchas empresas? Hay un letrerito que dice, si usted está aburrido en la empresa, no hable mal de ella. Y si quiere hablar mal de ella, mejor renuncie. O sea, sencillamente la empresa le dice, váyase. Porque es que a veces pasan unas cosas muy extrañas donde las personas, uno no entiende por qué, si sabe que esa empresa está generando su sustento, no solamente diario y mensual, uno tiene, si de pronto uno ve que hay algún proceso que se está haciendo mal, uno tiene jefes inmediatos donde puede dar a conocer eso. Hombre, jefe, mire, está pasando esto, creo que la empresa está quedando muy mal o esto, pero sencillamente se dedican a ese famoso run run de pasillo que las empresas no les gusta y que las empresas a veces les cae tan mal esos comentarios de pasillo que a veces ni construyen ni dejan que la empresa progrese. Los códigos de conducta de empresa, autorregulación sectorial, en estrecha relación con los principios de transparencia y como vehículo de expresión de las políticas de relaciones industriales, tenemos los códigos de empresa, que como se ha indicado, fija la empresa en forma unilateral, al igual que los diferentes sectores de la economía. Entonces está el código del contador, el código ético del ingeniero industrial, el código ético del abogado, el código médico del médico, ético del médico, está el código del tecnólogo, del ingeniero. Cada vez son más las empresas que formulan su propio código ético desde el punto de vista de sus propios empleados y directivos, ya que es clave que al pasar a formar parte de la empresa, ellos acepten el compromiso moral de asumir dicho código en su conducta profesional. Estamos ante un mensaje que se lanza a la sociedad en el sentido de expresar el compromiso de la empresa a asumir determinadas responsabilidades. Por ejemplo, hay personas que llegan a una empresa, independientemente usted no esté de acuerdo con los valores corporativos de esa empresa, si usted va a cumplir con ellos, tiene que amoldarse, tiene que dar el lado a torcer y usted ir mirando a ver qué puede ir ayudando allí. Claro, suena como un juego de doble moral, sí, pero es muy importante que usted descubra por qué ese valor, por ejemplo, que usted cree que en su vida no gusta, porque esa empresa lo tiene. Entonces, en términos de autorregulación, generalmente se usa el antónimo de regulación, es usted situándose en el discurso, entonces en la contraposición genérica entre la voluntariedad y la normatividad. Esta autorregulación puede entenderse en clave de empresa individualmente considerada, pero también de sector o territorialidad. O sea, ese valor o ese comportamiento ético lo asume usted,
Y usted tiene que aprender a respetar no solamente ese valor que es corporativo de su compañía, independientemente a usted, pues, gústele o no le guste. Por ejemplo, hay gerentes de empresa que dicen, mire, es que independientemente aquí el que manda soy yo, pero eso puede sonar muy feo, ¿cierto? Pero a veces los jefes tienen que hablar con un carácter fuerte para hacer entender a los demás de que lo que se está haciendo está bien hecho. Estamos ante instrumentos muy relevantes para la promoción de los derechos humanos, laborales, ambientales, así como de las medidas contra la corrupción, en especial en aquellos países en que las autoridades públicas no aplican normas públicas. Por ejemplo, normas mínimas. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Ustedes vieron el código de policía, un código muy bien construido, muy bien hecho, un código que está para cumplir. Y es una normatividad. Y es un código donde nos dicen, por ejemplo, vea, por favor, no escuche música a tanto ruido después de las 12 de la noche. Pero uno se emociona, se pone a escuchar música del Charrito Negro, a escuchar boleros y todo eso. Y eso contra uno más trago toma, entonces súbale volumen y bailemos y hágale. Y resulta que uno no cae en cuenta que tiene vecinos o que hay personas enfermas. Y todas las personas no son amigas de las fiestas. Entonces uno tiene que aprender a respetar. Miren, en medio de esta cuarentena, a la gente le han dicho, vea, por favor, hay una normatividad ahora, todo mundo tiene que salir con el tapabocas. Pues resulta que no falta. ¿Qué fue escuchaba uno? No, de malas, es que yo no tengo plata para el tapabocas, pero venga señor, ¿y usted está enfermo? Pues yo sí he estado como enfermo, pero de malas. El que se acerque a mí, yo no le estoy diciendo que se acerque a mí. O sea, la falta de responsabilidad. Y por eso el Estado hablaba de un compromiso de todos. No es un compromiso de unos, es un compromiso de todos. Entonces hay personas que les cuesta mucho trabajo cumplir con la normatividad. Por ejemplo, en la sociedad hablábamos, Pereira es una ciudad muy cívica. Ahora, por ejemplo, como es una ciudad es que de todos, ha llegado gente de muchos lugares. Yo digo que ya hay una gran variedad cultural y entonces ese civismo yo creo que prácticamente se ha ido perdiendo poco a poco. Bueno, pero en este rápido desarrollo de los códigos como herramienta de relaciones industriales puede ser percibido como una peligrosa tendencia hacia la privatización de los derechos sociales. Así, por ejemplo, solo pueden complementar y no sustituir la legislación nacional o internacional, el diálogo social o la negociación colectiva. Por ejemplo, tenemos una nueva constitución del año 91, se está pensando en otra constitución. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Los comportamientos éticos cada vez entran más a la palestra pública. Por ejemplo, a mí me preguntan esto, venga, don Carlos, ¿y usted sabe por qué los jóvenes hoy en día no se casan? Y yo le decía, sus razones tendrán. Ah, pero que es que deberían de casarse. Sí, pero es que nosotros venimos de unos comportamientos éticos que nos los impuso la iglesia, o se cumplen o se cumplen. Y también la sociedad nos dijo, o los cumple o los cumple. No, hoy hay una gran libertad para hacer las cosas. Claro, desde que no se vulneren ni los principios ni los derechos de los demás. Entonces es una decisión. Y yo, por ejemplo, he encontrado muchas parejas que finalmente no se han casado, sino que se han ido a vivir en unión libre y viven mejor, viven muy bien. O sea, hay mucho respeto, hay mucha ayuda, mucho compromiso, hay mucha... Yo digo que todo esto tiene que ser cuando las dos personas son muy maduras en relación a sus valores éticos. Entonces, la clave está en si este mecanismo es suficiente para corregir los defectos del mercado, la economía global. Estoy hablando, por ejemplo, pueden, a ver, ¿dónde iba? Ah, sí, en lo que tiene que ver con la Constitución Nacional. Sin duda, las empresas que importan productos de países con escasa protección de los derechos humanos tenderán a adoptar códigos para evitar las críticas, especialmente si sus ventas dependen de una buena medida de la imagen de la marca y la buena voluntad del consumidor. Hoy en día, miren, Coca-Cola es la gran multinacional del mundo. ¿Quién no habrá tomado Coca-Cola? Y hace poco en el módulo de ecología humana los puse a ver Coca-Cola y la montaña de basura. Y es donde muestran el código ético de Coca-Cola. Coca-Cola tiene un juego de doble moral en el mundo. Produce mucha Coca-Cola
pero también contamina el medio ambiente increíble con esa cantidad de envase PET, plástico. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Coca-Cola había sido sancionada por esto y ellos se comprometieron entonces a volver a la botella de vidrio. Y finalmente llegaron y archivaron el compromiso que habían hecho y sencillamente siguieron produciendo plástico. Entonces, hoy en día muchas empresas se la juegan en la parte ética para no cumplir con la normatividad. Por ejemplo, los despidos masivos, cuando hay empresas que dicen, por ejemplo, ahora estamos en una encrucijada de lo que va a pasar con la gente eh, cuando se levante toda esta cuarentena. Mucha gente se está hablando de que estamos llegando casi a un 18-20% de los despidos a nivel empresarial. Entonces, ¿qué hay allí? Sabiendo que el Estado dijo que se había comprometido, que iba a hacer y que ahí es donde viene la falta de compromiso del Estado en relación a los valores éticos. A un funcionario público no se le cree ni la mitad. Dijeron que iban a dar mercados para todo el mundo y que a los pobres no les iba a faltar nada y ustedes se dieron cuenta. El tema de la corrupción, no faltaron los alcaldes que dilapidaron la plata que ya había entregado el Estado para ayudar a aquellas personas con alto índice de vulnerabilidad. Entonces, la demanda de la sociedad del primer mundo demanda que existan unos estándares de comportamiento, que haya códigos que se comprometan, cuyos compromisos sean de alguna manera palpables y medibles. Entonces, ahí es donde reside justamente el principal desafío que plantean estos instrumentos: asegurar una aplicación, verificación y controles eficaces. Por ejemplo, a los empleados públicos, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría son los que ejercen el control a todos sus comportamientos éticos. Una forma de facilitarlo, por ejemplo, la adhesión de las empresas a los códigos de conducta definidos por las organizaciones internacionales. Veamos, por ejemplo, las palabras de esa comisión que considera necesario que esos códigos de conducta existan. Entonces, que tengan normas mínimas comunes de referencia a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y las directrices para las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, cuando firman convenios con los estados, se comprometen a muchas cosas, pero les tengo una mala noticia: la mayor parte de esos compromisos no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Pues por comportamientos éticos, porque para la empresa es mucho más viable generar riqueza, así el impacto social y el impacto ambiental sea muy grande. Que incluyan mecanismos adecuados de evaluación y control de su aplicación. Eso debe existir, así como hay un sistema de evaluación de conformidad. Por ejemplo, en la universidad nosotros todos los tutores nos evalúan. ¿Y nos evalúan de acuerdo a qué? A las calificaciones que ustedes nos dan. Para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes contentos, darles buenos conocimientos y sencillamente nosotros, así como nosotros los calificamos a ustedes también nos califican a nosotros y finalmente la universidad hace una evaluación y control de esas evaluaciones que ustedes hacen. Y que impliquen también en su elaboración, aplicación y control a los interlocutores sociales y otras partes interesadas, inclusive en los países de desarrollo. Por eso son las encuestas de opinión, donde lo que yo les hablaba ahora de los buzones de sugerencia, donde ustedes pueden decir si un funcionario lo atendió o no lo atendió. Casi todas las empresas hoy en día, después de que lo atienden a uno, le dicen, por favor, señor, me califica de 1 a 5. Entonces ustedes califican, independientemente de cómo le haya ido. Divulgue las experiencias y prácticas correctas de las empresas. Entonces eso es muy importante. El valor y la fortaleza de un código entonces dependerá de su credibilidad y transparencia. Y ambas están en función del grado en que los trabajadores, los sindicatos, los socios comerciales y los proveedores y los consumidores y otros grupos de interés sean conscientes de que, primero, la transparencia, que se basa en la diseminación y comunicación del código a todos los empleados y a las empresas subsidiarias. Si una empresa dice, es que nuestro primer valor es el servicio y la calidad, tiene que estar siempre por encima de todo. Cuando un producto queda mal fabricado, cuando una persona se siente mal atendida,
falló el servicio y falló la calidad. La credibilidad, esta depende de su alcance, amplitud y los mecanismos de refuerzo y evaluación. Miren, cuando un profesional empieza a fracasar, cuando pierde la credibilidad, cuando una pareja de esposos empiezan a tener dificultades, cuando uno de los dos pierde credibilidad, cuando una persona en su casa empiezan a desconfiar en uno de sus hijos, cuando pierde eso, su credibilidad. Entonces pueden usarse diferentes fórmulas para monitorizar y verificar la aplicación efectiva de esos códigos. ¿A través de qué? De equipos internos de cumplimiento, por medio de auditorías realizadas en instancias ajenas como consultorías o por medio de una monitorización independiente que envuelva a terceras partes como las ONG. Por ejemplo, yo conozco una ONG internacional que se llama Padrinos Internacional. Trabaja con familias en alto grado de vulnerabilidad en Colombia. Ellos entregan donaciones a fundaciones en Colombia que trabajan en población vulnerable, pero ellos hacen controles, hacen visitas. Y lo primero que buscan de una fundación en Colombia es eso, que haya mucha transparencia, mucha credibilidad y que lleve todos sus libros contables a la altura de las circunstancias. Y es más, a veces tienen charlas con sus funcionarios para determinar que la fundación sí está cumpliendo con transparencia y credibilidad todo lo que para lo cual está hecha. Beneficios del comportamiento ético. Entonces, una gestión empresarial ética genera sin duda beneficios. Veamos algunos. Genera confianza. Todo negocio se construye sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados y grupos. La fuerza de esas relaciones en su mayor medida en función de la cantidad de confianza que las partes tienen una en otra. En ese sentido, la conducta ética es un factor indispensable para la generación de confianza porque tienen la capacidad de otorgar credibilidad a quienes lo practican. Ahora hablábamos de la credibilidad. Si usted pierde credibilidad, también va a perder confianza. Si usted es una persona que da mucha credibilidad a sus compañeros de trabajo, a la familia, a su esposo, a su esposa, tiene confianza. Captación de buenos clientes, proveedores y empleados y distribuidores. El hecho de no engañar a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de transmitir una imagen de profesionalismo, de respetar las leyes y reglamentos vigentes, es como un imán que atrae personas que suelen comportarse de la misma manera porque se sienten identificados con esas acciones. La protección contra la publicidad negativa, cuando las actividades son consideradas, o sea, no son consideradas éticas, es difícil que la publicidad negativa se produzca. Por lo tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad negativa. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado con muchas empresas. No, es que esos jeans no son tan buenos. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con ropa que es extranjera, pero llega y es de muy mala calidad. Y uno a veces se queda aterrado, uno comprar un Levi's por 280 o 300.000 pesos. Y resulta de que, Luisa Fernanda, bienvenida. Eh, Se encuentra uno con esas situaciones donde lo que compra debería estar a la altura del precio y resulta que es ropa que es prácticamente desechable. Entonces comienza una publicidad, no, no compres eso, que es que eso no es bueno, eso no está a la altura del precio. Eso es publicidad negativa. Pero cuando usted fabrica las cosas con una gran calidad y siguiendo los márgenes de los valores éticos que la empresa pregona, eso va a favor de la compañía. La satisfacción del personal ayuda a los empleados a identificar lo que su empresa reconoce como prácticas aceptables del negocio generado. De un lado, mejores decisiones y por otro lado, una mayor fidelidad de sus trabajadores y colaboradores, que desearán seguir trabajando en ella haciendo su labor de la mejor manera. Hay muchas personas que trabajan en el grupo Éxito, que trabajan en Gino Pascal y que trabajan con los bancos. ¿Cómo quieren a su empresa? ¿Cómo? No, venga, si va a hablar mal de mi empresa, hágame el favor, no hable mal de mi empresa mientras yo esté aquí, porque yo vivo feliz en mi empresa. Eso es satisfacción personal. Bueno,
Ejemplos de código de ética, entonces algunos ejemplos de código de ética son el código de ética de la función pública de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, establecido por el Departamento de Derecho Internacional para sentar las bases del ejercicio del poder entre los políticos de los países miembros. Por ejemplo, en este momento es muy triste y les quiero contar eso, lo de los falsos positivos y todas esas cosas, tenemos varias demandas por violación a los derechos humanos en la Corte Internacional de la Haya, son comportamientos éticos. La desaparición forzada, ahora mire, no se sabe por qué están matando a todos esos líderes comunales y sindicales de Colombia. Igualmente hay un código de ética de la Asociación de Psicólogos de Colombia en el que los profesionales de este gremio establecen lo que se considera apropiado y lo que no en el diario ejercicio de la profesión psicológica en su ciudad. Coloqué el código de ética del Banco de Vivienda por colocar uno, pero así son todos los bancos, destinado a todos los colaboradores de la organización, así como a sus trabajadores y empleados, y en el que establecen pautas claras de conducta para resolver problemas y tomar decisiones de la manera que el banco considera apropiada, responsable y conforme a la misión, visión de la empresa. Está el Código Internacional de Ética Médica, donde se intenta universalizar los criterios éticos para el ejercicio de la medicina, estableciendo las normas mínimas necesarias para conservar la dignidad y responsabilidad del oficio en el mundo. Y por último, el Código del Contador Público, donde es toda la normatividad que tiene que tener un contador público, por ejemplo, son ejemplos en relación a su función y en relación a su trabajo en función al Ministerio de Hacienda y a la División de Impuestos Aduaneros, DIAN. Entonces, miren que es muy importante. Aquí hay una bibliografía y entonces ahora voy a dejar de compartir para que si de pronto alguno tiene alguna pregunta, pues entonces es la oportunidad para que la haga y espero que el tema de hoy les hubiera gustado. Yo traje algunos ejemplos de códigos éticos. Por ejemplo, aquí está el código ético, se los voy a compartir para que lo vean. Aquí está el código ético, código de ética del tecnólogo en gestión logística. Introducción. El Código de Ética del Tecnólogo en Gestión Logística es un instrumento para facilitar el cumplimiento y la puesta en práctica de esta labor profesional en el que se enfatiza la ética como valor central de su profesión y su ejercicio. Su objetivo general es regular el quehacer profesional con criterios de acción y conducta. El cumplir con conductas adecuadamente nos abre puertas y posibilidades y genera por lo mismo mayores exigencias y responsabilidades. Por ser la logística una disciplina cuya práctica nos pone directamente en la organización y planificación de labor en una empresa, es condición plena que todo acto profesional deba realizarse de forma tal que no lesione la dignidad, oiga cómo aparece ahí ya la dignidad, la libertad, ni la vida de los demás, ni la propia. Objetivos: aclarar y resolver conflictos de tipo ético profesional, afianzar al profesional logístico en su correcta forma de proceder, analizar y clarificar opciones de acción, encontrar soluciones a dilemas éticos en la profesión y proteger al profesional frente a las acusaciones y calumnias. Código de ética profesional. Entonces dice, primer compromiso, el profesional se compromete a actuar bajo los puntos relacionados en este conjunto de código de ética, respetando lo estipulado en el presente escrito y dando por hecho que entiende y conoce lo estipulado. Hay unos derechos universales, hay de competencia, de integridad, de independencia. Miren este de lealtad. Atender con la mayor disposición a las normas estipuladas por la organización. Eso es lealtad. Liderazgo, tener la capacidad de aprovechar su condición profesional para dar ejemplo de liderazgo que promueva y motive el trabajo íntegro y responsable, de confidencialidad, de responsabilidad social, de respeto por los otros. Miren ahí, atención al cliente. El tecnólogo logístico debe atender a su cliente mientras sea necesario o de acuerdo al convenio previamente establecido. Si ello no es posible, tomará las precauciones pertinentes para que éste cuente con la atención que requiera. Interferencias personales en el ejercicio profesional. El tecnólogo logístico debe evitar
que factores personales, sociales, políticos, religiosos, institucionales u otros puedan intervenir en su ejercicio profesional. Consultas, asesorías y derivaciones, honorarios y acuerdos financieros. En el momento de establecer el convenio profesional, debe acordar con el receptor de sus servicios o su representante legal la forma, condiciones y monto de sus honorarios. Manejo de activos. El ser profesional implica dar su uso correcto a las herramientas suministradas para cumplir con sus funciones asignadas. Es muy cortico y les quiero mostrar otro. Este es muy cortico, lo voy a dejar de compartir para que veamos otro que es mucho más largo. Este, por ejemplo, que les voy a proyectar, es el código ético de un contador público. Tiene la media bobadita de 380 hojas y es del año 2018. Código, ahí dice, Código Internacional de Ética para Profesionales de Contabilidad, incluidas las normas internacionales de independencia. Este es mucho más largo. Entonces, pues no lo vamos a leer porque aquí nos quedaríamos 2 o 3 meses leyéndolo Pero miren ustedes, cumplimiento del código, de los principales fundamentos, la importancia de los profesionales en la contabilidad en la empresa, en su ejercicio, la independencia en encargos de auditoría y revisión. Miren, todo tiene que ver con el comportamiento de guía sobre el código, la finalidad. El Código Internacional de Ética para Profesionales de Contabilidad establece principios fundamentales de ética para la profesión de la contabilidad, cómo se estructura el código, el cumplimiento del código. Miren, y son documentos que están dados para que ustedes de una vez por todas entiendan la importancia que tienen esos códigos éticos. Entonces voy a dejar de compartir también esto para ya irme entonces nuevamente con ustedes. ¿Hay alguna pregunta de los integrantes del grupo? ¿Alguno quiere hacer alguna apreciación en relación a lo que hemos trabajado hoy? Bueno, entonces si no hay pregunta, nos vamos a ir al examen final. ¿Por qué vamos a hacer el examen final? Pues porque hoy el encuentro era para haber hecho el examen, les di la tutoría de ahora 8 días porque no podía dejar pasar por alto la importancia de los códigos éticos para su profesión. Entonces yo voy a proyectar el examen y a medida que vayan terminando, lo pueden hacer en Word y a través de mi correo carlos@funem me lo van enviando. A medida que me lo van enviando, entonces me dicen, don Carlos, ya le envié, yo reviso, verifico y si ya lo recibí, listo, entonces ya se pueden retirar. Antes de terminar, porque ya es de manera general, decirles, les agradezco, les deseo lo mejor. Como personas son muchachos maravillosos, aquí hay unas personas muy especiales para mí. Espero que ese título llegue muy pronto y espero estar ese día acompañándolos en la ceremonia de grado. Y nos vamos a volver a encontrar en el proceso de la carrera, porque ustedes saben que yo también estoy en la parte de los trabajos de grado. Quiero invitarlos a que se comprometan con su profesión y que nos sentimos en un Remington muy orgullosos de tenerlos como estudiantes nuestros. Entonces voy a compartir el examen final. ¿Hay alguna pregunta para terminar? Para yo poder descompartir aquí el examen final, ya lo voy a compartir. Entonces, como no hay preguntas, entonces yo les comparto. Si alguien va a hablar, ¿quién va a hablar? Por ahí abrieron el micrófono. Sí, profe, yo. Bueno, cuéntame. No, profe, quiero darle las gracias por todo y porque fue una bonita experiencia haberlo, pues, haber visto esa clase con usted. Y no, profe, pues que ojalá en algún momento otra vez estemos hablando con usted así como ahora. Usted es un excelente profesor.
Muchas gracias, Helen, por tus palabras y eso me motiva a seguir más preocupado todos los días por ese ser maravilloso que es el ser humano. Todos van a tener la oportunidad de dialogar conmigo si en algún momento nos encontramos en un pasillo de la universidad cuando salgamos de la cuarentena, si en algún momento alguien me quiere llamar, recibir una voz de apoyo o alguna cosa. Ustedes saben que en la vida estamos y a veces esos que ya tenemos tanto recorrido, yo he tenido mucho recorrido en muchas instituciones de la ciudad y lo mejor es entregar toda mi experiencia para que cada uno de ustedes mire la vida realmente de una manera diferente, que sean felices en todo lo que hagan. Y lo más importante, decir que los problemas del mundo son pequeños problemas para mi vida personal, porque el problema es cuando nos dejamos ganar la batalla y a veces hay problemas que creemos que no vamos a salir de ellos y lo más importante es saber que todo en la vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es el día que nos muramos. La muerte sí, ahí no hay nada que hacer, pero de resto todo puede ser posible. Y lo más importante, que tengan siempre a Dios en todo lo que ustedes hagan. ¿Listo? Profe, Aleja. o sea que la clase del festivo no, o sea, no vamos a ver más clase contigo. No ve que se la reemplacé hoy, es que hoy veníamos solamente a presentar el examen final. Hoy en la clase hubiera terminado a la media hora, pero mira que estuvimos las 2 horas, reemplazamos y vamos a hacer ya el examen final. Faltan 15 minutos y yo creo que hoy estaremos terminando entre las 8:15, 8:30, lo que usted se demore haciendo un examen tan difícil, durísimo, que tiene que ser, que es muy personal, mentira, es un examen muy personal. Pero hoy le reemplacé, hoy hubiéramos terminado, es más, hoy en el examen final no hubiéramos hecho la grabación que en este momento estamos haciendo. Entonces, por eso vamos a hacer el examen final. Listo, Aleja. Profe, y antes de despedirme, entonces, ¿qué quedó pendiente? Yo vi en la plataforma que hay que hacer como un informe a una lectura. ¿Tú eres Alejandra qué? Duque Castañeda. Alejandra Duque Castañeda, Tatiana Alejandra, usted ya me mandó propósito, coherencia, nada más le falta ver el videito que les mandé la última vez del padre Lineros, que es una conferencia que dio en la Universidad del Caribe. Sí, ya la vi. Listo, muy buena. Mándeme la reflexión nomás. Y ahí ya tenemos. Pero entonces lo que hay ahí en plataforma, no. No, ¿Qué es que yo vi? la de ética del desarrollo, algunos me la mandaron, pero ya pues por el tiempo, es que fue que ahora 8 días, por lo del tiempo, no, ya no queda tiempo, porque ya tenemos que cerrar hoy definitivamente ya los encuentros tutoriales. Listo. Ay, profe, no, yo le agradezco mucho sus clases, me sirvieron demasiado, usted lo ayuda mucho a reflexionar a uno y gracias a Dios estas clases se dieron justo para este encierro que yo siempre que recibía esa clasecita suya como que me volvía a poner los pies sobre la tierra porque tanto encierro a veces sí lo desubica a uno también. Qué bueno escuchar esas palabras, porque ustedes saben que uno de los problemas más difíciles que ha habido en esta cuarentena es la salud mental. Y no dejen de escudriñar, de leer libros de crecimiento personal. Si de pronto vuelvo y les abro el espacio, si de pronto alguno me quiere llamar, escribir al correo, quiere que le ayude con algún problema o alguna situación, me marca, me llama. Y si yo veo necesario, también hablamos con la psicóloga de la universidad, pero no se dejen derrotar. Lo más importante en la vida es continuar adelante y ustedes son seres humanos maravillosos. Uniremington está muy orgullosos de tenerlos como estudiantes. Con eso les digo. Ay, muchas gracias, profe. Aleja. Profe, ese recibo de matrícula me tienes como inquieta porque eso se descarga por el sistema Odin o se descarga por Moodle. Por donde les dije, por Odin, ¿cierto, Helen? Sí, Helen. Sí, profe, por Odin, porque yo hoy entré a mirar unas notas y de una, ahí me salió, descarga y ahí mismo. Listo. Ve, yo estoy buscando eso y nada. Bueno, profe, muchas gracias. Aleja, entonces, Dios lo bendiga, pues. Cuídese mucho. Amén. Gracias. Un abrazo para todos. Bueno, entonces, ¿alguien más? Bueno, entonces voy a abrir ya el examen.
Voy a abrir el examen. De aquí está. Me voy a compartirlo. Y el que vaya terminando, entonces me lo va compartiendo a carlos@funey. ¿Ya lo están viendo todos? Sí, señora. Bueno, listo. Ahí están las 5 preguntitas. A ver, yo lo subo un poquitico más, lo subo aquí un poquitico para eso, ahí sí, ya. Y la última es una pregunta de los códigos éticos. ¿Cuál es la importancia de los códigos éticos a nivel profesional? Para ver que sí estuvieron atentos hoy al módulo. ¿Verdad? Bueno. Bueno, chévere. Mariana, ¿se lo cortó? Muy cortito. A ver. Ah, pues pucha, qué raro.